Bueno, muy buenas tardes. Esta es la clase de calidad de software. El día de hoy vamos a tener dos grandes eventos dentro de o dos grandes secciones, más bien dicho, dentro de esta clase, que ya es una clase regular. Toda clase de regular tiene una primera parte en la cual hacemos la retroalimentación de las tareas de la semana pasada, incluyendo la revisión de las notas. Y en la segunda parte se plantea el tema que se va a estudiar en la siguiente semana con las respectivas tareas también. Así es que bienvenidos todas y todos a esta clase de hoy. Esperemos que se nos vayan juntando más compañeros, pues ahorita estamos 12 personas y somos 18, más o menos a la mitad de la clase. Haremos, como siempre, también una pequeña pausa activa. Ahí tomaremos también una captura de pantalla para que sea evidencia de la asistencia de la clase de hoy. Entonces, bueno, quisiera empezar trabajando o revisando más bien lo que fue las tareas y las notas de la semana pasada. Vamos a empezar hablando de los equipos de proyecto. Entonces, les voy a pedir a los coordinadores de cada uno de los equipos, tenemos 5 equipos, que se vayan presentando, que nos cuenten rápidamente los siguientes la siguiente información para que el resto de los compañeros conozca del equipo, ¿no? Como habíamos quedado en la tarea, pues simplemente presentar el nombre del equipo, cuál es el lema o frase que van a utilizar, presentarse la persona que está hablando, que es el coordinador o coordinadora, y también indicarnos los nombres de los compañeros con los que va a trabajar en este equipo. Entonces vamos a empezar, por favor, con el equipo de Alex, si es que Alex está aquí. Si estás, Alex, por favor, si nos puedes presentar el equipo que coordinas. Sí, buenas tardes. ¿Me permite solo un momentito? Voy a abrir el documento nada más en mi computadora. Claro, no hay ningún problema. Los demás, pues, estemos listos para poder hacer las presentaciones. Solamente van a hablar los coordinadores, ¿no? Hasta que Alex, ¿ya estás? Ok, dale. Sí, ya. Listo, entonces, bueno, me presento, mi nombre es Alex Ricardo Fondo Tapia, soy el coordinador de, bueno, nosotros creo que por numeración seremos el grupo 1, entonces ya procederé a presentar a todos los integrantes del equipo. Somos un grupo de 3 personas, el cual está conformado por Doménica Camila Jiménez Supe, Juan Valdivieso Mora y mi persona, Alex Aguafondo. Ya, nosotros para el logo el nombre del grupo nos hemos puesto La Horda porque somos fanáticos de un videojuego en común, entonces nos pareció como que adecuado, por más que nada el lema que tiene dentro de ese videojuego, que es Victoria Muerte, porque como nos había indicado en la primera clase que este es el último curso que tenemos que aprobar, entonces okay, dijimos, este lema encaja. Ya, entonces, dentro del documento que habíamos enviado estaba Loctaroga, que es en un lenguaje orco, entonces de su universo, entonces es lo que significa, ¿no? Victoria, muerte, y también lo habíamos buscado en griego. Esos son el significado del nombre de nuestro grupo. Listo, muchas gracias, Alex. Para los que no conocemos el juego, bueno, me imagino que muchos de ustedes sí lo conocerán. Yo en particular no soy de jugar mucho, así es que me gustaría que cuando hagamos la presentación del avance de este bimestre, nos hagan también una mini presentación del juego, ¿ya? Ahí nos tomamos unos 5 minutitos o algo para que nos muestren cómo se juega o cómo es, algo así. Bien, pues bienvenida al grupo La Horda. El equipo tiene 3 integrantes. Aquí vamos a hablar, por cierto, no de grupos, sino de equipos. Ya hemos ido hablando la diferencia entre los dos contextos, pero básicamente nuestro equipo es un equipo ágil, es decir, sigue todos los lineamientos de lo que sería un desarrollo tipo Scrum, con equipos autoorganizados, es decir, que el equipo tiene muchas libertades para decidir cómo va a ser su trabajo. Obviamente dentro de los lineamientos generales que tenemos que tener por el tema del semestre, ¿no?
El equipo La Horda tiene en esta primera entrega del proyecto 9.5, el medio punto de rebaja es por un defecto de calidad pequeño, que es que se había pedido un nombre específico del archivo y el equipo no cumplió con ese nombre. De todas maneras, buen trabajo. Voy a pasar al siguiente equipo, el equipo Wolfherd. Este semestre hay unos nombres interesantes. José David Arciniega, del equipo Wolfherd es David Cruz. Si estás, David, y puedes, por favor, presentar tu equipo. Sí, Inge. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, Inge? Compañeros? Pues, ok, yo les voy a hacer la presentación de nuestro equipo. Nosotros somos Wolfheld y estamos... Déjame compartirle mi pantalla, ¿ya? Claro, déjame ver si tienes... Ah, sí, sí puedes, dale. Ok, listo. perfecto. Mejor así. Entonces, nosotros somos Wolfheld, que significa manada de lobos, y estamos integrados por yo, David Cruz, José Arciniega, María de la Torre y Cristian Zapata. Entonces, ¿por qué nos pusimos Wolfheld? Porque nosotros trabajamos, o sea, somos un grupo, y igual que los lobos, nosotros trabajamos como una manada, como un solo ente, con tal de lograr nuestro objetivo y nuestra supervivencia. Entonces, uno de los aspectos que tienen los lobos es de que ellos pueden caminar cientos de kilómetros sin cansarse. Entonces, esa era una de mis visiones, de que nosotros vamos a trabajar y dar nuestro mayor esfuerzo en toda actividad que demos, sin tratar de agotarnos, se podría decir. Bueno, nuestro lema, tú lo piensas, nosotros lo creamos. ¿Por qué? Porque se supone que somos un equipo de desarrollo de software. Entonces, nuestra idea es de que el cliente tenga su idea y nosotros haremos el mayor trabajo posible para poder darle el producto que tanto añora. Y como pueden ver, aquí está nuestro logo, y que sí está bien bonito. Y listo, Inge. Listo, gracias. Sí, sí, está muy bonito. Me gusta la tipografía, los colores y el nombre también. Muchísimas gracias, David. Nada más hacer una pequeña aclaración al respecto de algo de lo que dijo David. En realidad, en este curso no vamos a hacer equipos de desarrollo de software, vamos a hacer equipos de calidad de software. Entonces, nosotros no vamos a hacer un desarrollo, sino que vamos a tomar un producto de software existente y vamos a hacer un análisis de calidad y pruebas sobre ese producto de software. De hecho, es importante que ya esta semana vayan conversando entre ustedes cuál podría ser ese producto, porque cada equipo va a escoger el producto que va a evaluar. Pero ya vamos a hablar, una vez que terminemos de presentarnos todos, de algunos de los lineamientos para ir pensando y escogiendo o buscando más bien el producto de software ideal para hacer este análisis. Vamos a avanzar, vamos al tercer grupo, que es el grupo Black Panthers by Systems. Y Emi es el coordinador que nos va a hacer la presentación. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Un poquito bajo, si te acercas o alzas un poquito tu micrófono. Ahí, Inge. Perfecto, ahí está muy bien. Ya, ¿tengo que activar la cámara o algo? Si No. deseas, si puedes y si quieres compartir algo, como te sientas cómodo. Ya, la pantalla les voy a compartir. Perdón. Bueno, nuestro equipo se llama Black Panthers by Systems. Este es nuestro logo, como lo pueden ver en pantalla. Y nuestro lema es juntarse es un comienzo, seguir juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. Los integrantes son David Moncayo, y Gabriela Talavera, Miguel Reina y mi persona. Y eso sería todo de la presentación del equipo. Ok, muchísimas gracias. Excelente el trabajo tipográfico del logo y de las letras, ¿no? En este caso el equipo hizo su propio logo y eso también es de reconocer. Ay, me parece que no di la nota del grupo anterior. Wolfherd tiene 9.5 por el mismo problema del otro equipo, del tema del error en el nombrado. Y el equipo de BPS, Black Panthers by System, la misma cosa, también tienen 9.5 por ese problema. De hecho, me parece que solo un equipo cumplió con esa parte. Ya vamos a revisar cuál fue.
Gracias a los 3 equipos que van presentándose hasta ahora, vamos a continuar con el equipo Qualsys. Para lo cual le pido a Alison que por favor prenda su micrófono. Bien. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, ingeniera. Voy a compartir el documento que... Claro, con gusto, dale. Ya. El nombre de nuestro equipo es Qualsys, que viene de Quality System. Nuestro lema es: la calidad es una necesidad que lleva al éxito. Los integrantes del equipo somos Grace Borja, Vinicio Huacanés, Nicole Ontaneda, Paul Reynoso y mi persona, Alison San Martín. Y eso sería. Listo, muchísimas gracias. Igual por cumplir con el trabajo tal como se había especificado. De hecho, Qualsys es el único grupo que tiene 10 en esta ocasión, porque cumplieron con todos los requerimientos del trabajo. Gracias, Alison. Y para terminar, me parece que me falta un grupo. Déjenme ver si estoy... no, creo que solo somos 4 grupos. ¿Algún grupo que me esté olvidando, si me ayudan? 11, 15, 16. A ver, la orden ya se presentó, Wolger también. Nosotros, perdón, Andrés Salazar soy. ¿Cuál es el nombre? Ah, perdón, High Quality, ¿verdad? Sí, High Quality. Mil disculpas, High Quality, ya decía yo. Andrés, por favor. Sí. A ver, ya. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, nosotros somos el grupo, estamos integrados por Brandon Topante y mi persona Andrés Salazar. Bueno, ya no había más gente. El nombre del equipo es High Quality. Este es nuestro logo. Y el lema del equipo es: cumplir con tus expectativas es nuestra meta. Y yo soy el coordinador, Andrés Salazar. Ok, gracias Andrés. Este es un equipo pequeño y en consecuencia tomaremos en cuenta el alcance del trabajo en función de la cantidad de miembros. Tenemos el equipo más amplio, que es el equipo Qualsys con 5 personas, y como ustedes acaban de ver, tenemos el equipo más pequeño, que se quedó de 2 porque, como bien dice Andrés, ya estaba repartido el resto de grupos. De equipos, perdón, se quedó con 2. Entonces, del momento que definamos el alcance del trabajo, que será más o menos a inicios de diciembre, tomaremos en cuenta la cantidad de personas del equipo para, según eso, pues, dosificar el trabajo a realizar. De tal manera que High Quality puede estar tranquilo de que pues, haremos un alcance apropiado para 2 personas. Ahora sí les voy a compartir yo mi pantalla, en cambio, para mostrarles en el aula virtual cómo estaba la tarea propuesta y la cuestión del nombrado del archivo, que si es que les queda dudas, en esta clase, cómo era y dónde estaba, lo vamos a ver. En esta clase las calificaciones empiezan siendo perfectas, es decir, tú empiezas con 10 puntos o 100 y vas perdiendo puntaje conforme tu trabajo, sea personal o sea de equipo, va teniendo defectos de calidad. Entonces, yo he tratado de señalarles la mayor cantidad de defectos de calidad en los trabajos de esta semana, por ser la primera, para que ustedes lo vayan tomando en cuenta y obviamente en los futuros trabajos, pues esos defectos de calidad sean evitados. Recuerden que se vio justo en esta semana que un defecto es el resultado de un error humano y eso puede llevar a un fallo, ¿no? Ya vamos a hablar de eso también. Entonces, me voy a ubicar sobre el trabajo de equipo con el que hemos empezado la revisión de hoy. Aquí está la selección del equipo. Entonces, las especificaciones. Como buenos ingenieros que somos, nosotros trabajamos sobre especificación, tanto si estás siendo ingeniero de desarrollo de software como si estás siendo ingeniero de calidad. En este caso, la especificación era clara. La primera, entre 3 y 5 estudiantes, uno es coordinador. Tuvimos que hacer una excepción con el equipo último, porque pues ya no nos daban la parte numérica. Segundo, definir un nombre, logo y lema para el equipo. Todos los equipos, por lo tanto, cumplieron la especificación 1 con la justificación respectiva de la excepción que tuvimos que hacer y todos los equipos cumplieron la especificación 2.
En efecto, nombres muy interesantes, logos bonitos y lemas apropiados. El tercer punto dice, el coordinador del equipo sube un archivo, eso lo cumplieron, con el nombre, definición equipo nombre.pdf, que contenga el nombre del equipo, el logo, el lema, los integrantes y el coordinador. Entonces, el contenido del archivo subido era correcto, la persona que lo subió era el coordinador, pero como ustedes ven, dice claramente cuál es el nombre y el formato, en este caso .pdf, que debe tener el archivo. Más allá de que esta especificación 3 sea importante o no, haga sentido o no, desde una perspectiva de un proyecto, es un requisito a cumplir, es una especificación que está por escrito y por lo tanto era necesario cumplir. Entonces, ese es un ejemplo de un defecto de calidad que tiene que ver en este caso por incumplimiento de especificación. Entonces, les pido sean muy cuidadosos en revisar bien las especificaciones de todos los trabajos y hacer un pequeño control de calidad. También vimos esta semana la diferencia entre aseguramiento de la calidad y control de calidad. En este caso digo control porque ya ha terminado toda la tarea, no está de más volver a revisar los puntos de la especificación y asegurarte de que los estés cumpliendo todos antes de hacer el envío final. Entonces, eso con respecto a la tarea de equipo. Si hubiera alguna, voy a hacer aquí un pequeño alto, como siempre, si hubiera alguna pregunta o algún aporte que quisiera hacer algunos de ustedes, pueden por favor alzar la mano electrónica o abrir su micrófono, como guste. Ok, entonces, mientras se animan a preguntar o a intervenir, contarles primero que cuando hay una intervención que es aporte, es decir, que ayuda a una mejor entendimiento de los temas que estamos tratando en clase, eso va como décimas extras al bimestre. Entonces, puedes acumular varias décimas extras. Cada aporte positivo que haces en cualquier clase es una décima sobre tu nota final del bimestre. Eso como para que se animen y si pues tienen algún recurso, alguna idea que puedan aportar, tratemos de hacerlo, ¿no? Para mejorar la calidad justamente de la clase que vamos teniendo. Entonces, mientras alguien se anima, si es que es del caso, decirles que esta semana no vamos a hacer una tarea calificada de equipo, porque tenemos un evento especial del que ya les voy a hablar en la segunda parte de la clase y vamos a enfocar nuestro trabajo ahí. Entonces, por lo tanto, esta semana es un poco de holgura para que ustedes empiecen como equipo a sondear posibilidades del producto que van a evaluar. Ya voy contigo, Alex, termino esta idea. Entonces, primera cosa, no vamos a desarrollar ningún producto. Segunda cosa, no vamos a mantener ni actualizar ningún producto, es decir, nuestro trabajo de este equipo no implica hacer codificación. Tercera cosa, como vamos a hacer una evaluación de calidad y pruebas sobre el producto que va a ser nuestro objeto de estudio del proyecto, es necesario que este producto esté completo. ¿Eso qué significa? Que ustedes tienen que tener acceso al código fuente, a los instaladores o ejecutables, o si está en línea al URL donde se puede ejecutar o correr el producto. Tienen que tener acceso a toda la documentación posible. Esto sería la especificación en cualquier formato que esté. Pueden ser historias de usuario o cualquier otro documento de especificación. A los diseños, por ejemplo, el diseño de la base de datos, puede ser el modelo entidad-relación, el diccionario de datos, etcétera, ¿no? Entonces, a los manuales de configuración, de instalación, de usuario, es decir, toda la documentación que se haya producido en el desarrollo y que esté a disponibilidad de ustedes. Entonces, ahí algunas ideas de cómo conseguir un producto así. Primero, un producto en que alguno de ustedes o varios de ustedes del equipo hayan sido parte del desarrollo, por ejemplo, de materias anteriores. Entonces, necesariamente tú tienes toda esa información que estábamos diciendo. Es decir, no importa que el producto a analizar sea un producto en donde uno o varios de ustedes hayan participado como desarrolladores. A lo mejor más bien eso sería un plus, porque tú conoces más el producto.
Segundo, otra opción podría ser hablar con compañeros tesistas que estén por graduarse o se hayan graduado ya y que les puedan acolitar prestándoles su producto de su desarrollo de tesis, porque por lo general los desarrollos de tesis son los desarrollos más completos que se hacen. Y entonces, a lo mejor conocen ustedes a alguien del equipo, algún compañero que ya esté terminando la tesis o ya la haya entregado y les pueda prestar el producto que desarrollaron para su graduación. Tercero, puedes buscar obviamente productos open source, entonces puedes ir a GitHub, por ejemplo, o cualquier otro repositorio público, en donde puedes descargarte tanto el código como la documentación. Cuarto, puede ser que tú trabajes en algún lugar o hayas trabajado en algún lugar donde te den la posibilidad de utilizar ese producto para hacer el análisis de calidad. Por lo general a las empresas les va a interesar eso porque tú les vas a hacer un análisis que les va a hacer notar algunas mejoras que se pueden hacer al producto y no les vas a cobrar nada. Entonces, pues, puede ser una situación de ganancia-ganancia. Entonces, si tienes, por ejemplo, entre tu familia o tus conocidos, alguna empresa, organización profesional que tenga todos los componentes de un producto de software y acceda a que tú le hagas análisis de ese producto, pues vale también. Lo que sí es importante es que ustedes en lo posible lo puedan instalar en sus propios ambientes para que tengan control sobre las pruebas. Entonces, digamos que es un producto desarrollado en Java, pues saber si se hizo en Eclipse, por ejemplo, y poder abrirle el proyecto en Eclipse para poder analizar el código, para poder volverle a correr, para ver si compila o no, etcétera, ¿no? Entonces, esta semana conversen entre ustedes, sonden posibilidades y lleguen a unas 2 que 3 opciones, mínimo 2 o máximo 3 opciones para conversarlas luego conmigo. Haremos reuniones individuales con cada equipo y decidir entre todos la mejor opción también en función del tamaño del equipo. Y lo último que les quería decir con respecto al producto, ahorita se me fue. Bueno, hasta eso, Alex, te escuchamos lo que querías decir. Sí, yo solo tenía una pregunta súper puntual nada más respecto al nombre. Es que sí no me había quedado claro porque era definición, equipo nombre, y creí que el nombre era el nombre del equipo. No sé si me puede aclarar si el nombre era el nombre del coordinador. El nombre es el nombre del equipo. Ajá. Sí, porque yo le había enviado definición, nombre y la orden, así como ese es el nombre de nuestro equipo. Entonces... déjame volverle a revisar, si es que está correcto, pues les corrijo la nota. Pero sí, cuando digo nombre, no es tu nombre, sino el nombre del equipo. Ajá. Sí, eso por favor, Inge. Ya le chequeo, no te preocupes. ¿Y qué era lo último que les quería decir? Lo último es el único, digamos, la única condición que yo voy a poner para limitar el tipo de productos que ustedes puedan utilizar para el proyecto es que tiene que ser o aplicativo web o aplicativo móvil. ¿Sí? No vamos a trabajar con software de escritorio porque va a ser más difícil para mí hacer la revisión dadas las condiciones que tenemos. Normalmente las revisiones las haríamos en unas demostraciones en físico, donde ustedes pueden traer en sus equipos softwares de escritorio o lo que se trate. Como en este caso no nos vamos a poder encontrar, pues yo necesito tener la posibilidad de instalar yo mismo, entonces puedo hacerlo a través de simuladores de aplicaciones móviles o a través de la web. Entonces, cualquier aplicativo web o cualquier aplicativo móvil, o sea, app, funcionaría. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a estas breves indicaciones que, insisto, por ahora son informales. La próxima semana ya les plantearé con especificación y ya les pondré la fecha de entrega del producto, ¿no? Entonces, les escucho si es que alguien tiene alguna duda. Ok. Entonces, vamos ahora sí a ver las notas de esta semana. Me van a disculpar unos poquitos de ustedes que me faltó revisarles la última tarea, pero la mayoría avancé a hacerlo. Pensé que la mañana era suficiente, pero bueno,
ya calcularé una mejor manera de hacerlo. Entonces, déjenme agrandarles un poquito. Ahí están los nombres de ustedes. La primera columna es la nota del foro de calidad de vida. La segunda columna es la nota, perdón, del trabajo del video sobre Hamilton. Y la tercera es la nota de los ejercicios del capítulo 1 del texto del aporte. En la tercera columna es donde unos pocos de ustedes, como ustedes ven, está todavía la nota en blanco porque todavía no avancé a revisarles. Entonces, justo hoy en la noche, pues terminaré de revisar. Ustedes pueden revisar también las notas. Por lo general, en el aula virtual también aparece, a excepción de las notas las notas del foro también me parece que pueden aparecer. Entonces, de todas maneras, si desean, háganle una captura a esta pantalla para que tengas un registro de tus notas hasta el momento. Entonces, vamos a ver la razón de estas notas, obviamente, para saber por qué las rebajas. Empezar diciéndoles que la nota del foro de calidad es factible de ser mejorada. Entonces, ustedes van a tener holgura esta semana para enviar una entrada adicional en el foro para componer su acción concreta, para completar más bien su acción concreta, los que está incompleto, y para escribir su acción completa a aquellos que no la escribieron. Entonces, la nota del foro se divide de la siguiente manera: sobre 6 puntos, el haber hecho tu entrada, que incluya tanto los 3 dimensiones como la acción concreta completa. Si la acción concreta no estaba, pues solo tienes 4 puntos. Si la acción concreta estaba incompleta, tienes una rebaja de un medio punto. Y luego tenías que hacer 2 comentarios a todos los compañeros, que eso sí lo hicieron la mayoría, excepto los compañeros que de plano no hicieron la tarea y por lo tanto, pues, no pueden tener una calificación. Entonces, voy a mostrarles en el aula virtual. A manera de ejemplo, la entrada que yo hice para responder la tarea, que la hice esta mañana. Entonces, perdón, ya me pasé. No, estoy en el formato profesor, por eso se ven otras cosas, pero en todo caso aquí está la tarea. Entonces, nuevamente, volviendo a lo de la especificación, y por eso el día de hoy me estoy tomando un poquito más de tiempo, para que ustedes tengan cuidado. Aquí están los 3 puntos de la especificación. Primero dice, después de analizar el esquema de calidad de vida, publicar una entrada que todo el mundo cumplió con que era una sola entrada, con lo siguiente. 3 aspectos que en este momento son fundamentales, todo el mundo cumplió con esa parte. Una acción concreta de mejora que puedes realizar durante este semestre que corresponda a uno de estos aspectos. En este punto es donde la mayoría de ustedes tuvieron dificultades de cumplir completamente. De hecho, solamente una persona tiene la nota completa, es decir, los 2 puntos por la acción concreta que se puede realizar. Y el tercer punto, si cumplieron todos, que es comentar a 2 compañeros. Entonces, les quiero mostrar a manera de ejemplo la mía, ¿no? Entonces, me gustó aquellos que cambiaron su tema a aspectos fundamentales para mejorar la calidad de mi vida, porque si bien es cierto la tarea decía de tu vida, cuando tú la escribes, pues ya estás hablando, ya tienes que hablar en primera persona, ¿no? Entonces, en mi caso yo puse esta respuesta. Los 3 aspectos que en este momento son fundamentales para mejorar la calidad de mi vida son autorrealización, salud psicológica y salud física. La tarea no había pedido que expliques por qué. Sin embargo, obviamente aquellos de ustedes que explicaron, pues eso les permitió reflexionar un poco más en detalle sobre los 3 puntos. Y la segunda parte era la acción concreta que me propongo ejecutar. Entonces, les voy a leer con detalle esta acción concreta. Dice, hasta el último día de clases del semestre 2020B, voy a realizar 5,000 pasos diarios combinando caminata y trote con el objetivo de bajar de peso en un promedio de 2 libras mensuales. Entonces, esta sería una acción concreta que está completamente especificada por las siguientes razones. Primero, dice la acción como tal, que es combinar caminata y trote, ¿no? Entonces está dentro de lo que es salud física.
¿sí? Ahora, no basta con decir yo voy a trotar todos los días, por ejemplo, pasando un día, sino que tengo que encontrar una manera de especificar mejor, de acotar mejor cómo va a ser esa caminata o trote. En mi caso, yo decidí hacerlo a través del conteo de pasos que me ayuda el reloj que tengo. Entonces, el Fitbit que tengo acá sí que me marca pasos. Por ejemplo, ahorita exactamente dice que tengo 4.946 pasos dados hasta este momento en este día, que representan 3.14 kilómetros recorridos. Y de hecho dice que son 182 kilocalorías. Pero bueno, entonces como en mi caso tengo la posibilidad de revisar en mi reloj esta data, entonces por eso estoy usando este parámetro de 5.000 pasos. Y como ustedes ven, todavía me falta algunos para completar. Entonces, para hacerlo esta mañana, pues me levanté un poco más temprano, 1 hora antes de lo normal, e hice mi combinación de caminata y trote, donde cubrí casi 4.000 pasos. Y los otros 900 los he estado dando a lo largo de la mañana en mis pausas activas. Y en la tarde espero terminar para superar mi meta de los 5.000. Entonces, esto ya es muy concreto en cuanto a la acción y muy concreto en cuanto a la medición de cómo voy a hacer esa acción. Luego, noten que incluso yo me he planteado acá como un objetivo que también es medible, que es ver si yo puedo rebajar 2 libras mensuales. No sé si lo logré cumplir o no, pero en todo caso, esa es la métrica contra la que voy a medir el cumplimiento. Y en cuanto a temporalidad, estoy diciendo que voy a hacer esto hasta el último día de clases de este semestre, que es exactamente el 15 de marzo, que además es mi cumpleaños, entonces es difícil que me olvide, ¿no? Entonces, algo así es lo que yo necesito que ustedes vuelvan a reescribir con respecto a sus acciones, porque ¿qué es lo que pasó en los trabajos que leí? En muchos casos no se planteó una sola acción, sino varias ideas de acciones. Entonces, quisiera hacer ejercicio físico y también tener espacios de conversación con mi familia. Entonces, cuando ya haces el I, ya no estás hablando de una acción concreta, sino al menos de 2, o a veces incluso más. Entonces, necesito que si planteaste varias acciones, escojas solamente una de ellas para fines de este trabajo de mejoramiento de calidad que vamos a hacer. Luego que ya decidas la única acción, necesito que le coloques temporalidad en el sentido de desde cuándo y hasta cuándo, ¿sí? Habíamos quedado que tiene que ser por todo el semestre, entonces alguien dijo por ahí yo voy a hacer, no recuerdo exactamente qué actividad, pero durante los meses de diciembre y enero. Entonces en este caso no, porque queremos mantener esta acción hasta que se terminen las clases, porque vamos a seguir haciendo mediciones y retroalimentación. Entonces la duración total tiene que ser hasta el último día de clases del semestre, es decir, hasta el 15 de marzo, y haremos una retroalimentación después sobre el resultado global. Y aparte de eso se necesita periodicidad. En mi caso, yo me he puesto una meta bastante exigente que es diaria. Entonces, no es necesario que tú te pongas una meta que no la vayas a poder cumplir. Por ejemplo, a lo mejor tú puedes hacer algo semanal o algo pasando un día o algo dependiendo de tu horario los martes y los jueves. O sea, eso ya depende de cada quien. Si quieres, le puedes poner una hora, ¿no? A las 7 de la noche, a las 6 de la mañana. Y si no, pues puedes dejarle como yo le dejé, genérico, y eso me da la holgura de que a lo largo de todo el día, yo veré cada día las horas en que puedo trabajar esto, ¿no? Aunque espero poder hacerlo más bien primera hora de la mañana. Y lo otro es tener una manera de medir el éxito de lo hecho. En mi caso, pues yo me planteé hacer mediciones de peso y ver si puedo rebajar cada mes 2 libras, que es bastante. Entonces, no tengo idea si se pueda cumplir. De hecho, nunca he hecho algo así. Vamos a ver qué sucede. Entonces, por favor, vuelvan a escribir sus acciones concretas en su propia entrada o contéstense a ustedes mismos y reescriban la acción y yo les voy a volver a recalificar para poder mejorar la nota también. Y lo segundo es que necesito que aumenten cómo va a ser su base de datos de mediciones. Entonces, acá ya tengo especificado algunas métricas, conteo de pasos diarios y mediciones de peso. Pero necesito establecer cómo va a ser
el manejo de la data, ¿no? Entonces, en mi caso va a ser muy sencillo, voy a llevar una hoja de cálculo, es decir, una hoja Excel, donde anotaré al final de cada día el número de pasos que indique mi reloj. Entonces, si un día pasa algo y doy 2,000 pasos, pues anotaré 2,000. Si un día me paso y doy 8,000, anotaré 8,000. Entonces, cada día, al final de cada día, anotaré en esa hoja el registro de pasos del día. Y cada domingo, antes del desayuno, voy a hacer mi medición de peso y también la anotaré. Entonces, si logro cumplir esto, al final del semestre, tendré datos diarios de todos estos meses, del número de pasos que he cumplido, y datos semanales de cómo ha ido evolucionando mi peso, o sea, que se ha mantenido, he subido o he bajado. Eso lo sabremos al final. Entonces, necesito que estas dos cosas las expresen ustedes para su propio caso, de acuerdo a sus posibilidades. Tiene que ser algo factible de realizar. O sea, algo que ahorita, dadas tus condiciones actuales, tú veas que sí lo puedes mantener con sustentabilidad y de una manera realista hasta el fin del semestre. Entonces, eso con respecto a la tarea número 1. Preguntas, por favor. Voy a parar la compartición para ver si hay algunas preguntas. Brandon, me gustaría conversar contigo después de lo que has escuchado. ¿Qué idea se te ocurre ahorita con respecto a la acción concreta que podrías ya afinar esta semana? O sea, primero añadirle lo que usted nos dice, como llevar los registros de lo que voy haciendo. Por ejemplo, en mi caso yo puse que iba a ir o sea, yo hago como que ejercicio de gimnasio, o sea, ir anotando todo eso, ajá, poner ahí, por ejemplo, yo también puedo hacerlo en un Excel, y poniendo, por ejemplo, qué hice tal día, mis avances, el peso igualmente, todo eso, añadirle y corregir para cosas que también tengo que aumentar. Pero sí te queda claro cuál es la idea de esta mejora que vamos a hacer en la especificación, ¿verdad? Sí. Chévere. Ok, entonces pido a todos que revisen con atención el ejemplo que yo puse de mi caso y en base a ese ejemplo, pues, creen una nueva versión de su acción concreta, una sola, que sea medible, que sea factible y también especificando cómo se va a hacer el registro de los datos para luego poder hacer las evaluaciones del caso, saber si cumplimos o no y en qué porcentaje se cumplió, cosas por el estilo. Eso es súper básico para hacer calidad de software, porque nuevamente la calidad no puede ser subjetiva, no puede ser al ojo, la calidad tiene que medirse de una manera objetiva y por lo tanto tiene que ser cuantificable. La única manera de cuantificar es utilizar métricas. En mi caso estoy utilizando la métrica número de pasos y la métrica peso, ¿sí? Y peso en libras con la unidad de medida respectiva, ¿no? Entonces, utilizar métricas y una vez que defines las métricas, hacer las mediciones. Porque de nada serviría que yo diga voy a dar 5,000 pasos diarios y voy a bajar X cantidad de peso, si después, aunque dé los pasos, nunca anoto. Entonces, de aquí a 3 meses, pues no, ya no sabré, porque la memoria es frágil si he cumplido o no, o cuántos días cumplí, cuántos no. O en qué porcentaje me aproximé a lo que yo me planteé como mi nivel mínimo de calidad. Otra cosa es importante establecer el nivel mínimo. Si quieres, también puedes poner un máximo. Por ejemplo, yo pude haber dicho entre 5,000 y 10,000 pasos, ¿sí? Entonces, el máximo también te sirve para acotar en el otro extremo, ¿no? Pero el que es indispensable tener es al menos el mínimo. Y si tú le ves la necesidad para que sea más claro para ti la acción, puedes también ponerle un máximo, ¿no? Por ejemplo, podría ser alguien decía, quiero hacer lectura, ¿no? Entonces podrías decir, voy a leer mínimo 30 minutos al día, máximo 1 hora al día, porque a lo mejor te gusta tanto que te quieres quedar más, pero tampoco nos da el tiempo. Entonces, a lo mejor también el acotamiento máximo te sirve para centrarte un poco más en la tarea, ¿no? Entonces, eso con respecto a la tarea del foro. Vamos a continuar entonces.
Vamos ahora a la segunda tarea que teníamos planteado, que era la tarea del video de Margaret Hamilton, ¿no? Entonces, les voy a recordar cómo iba la tarea. Y les voy a mostrar brevemente ejemplos de rebaja por defectos de calidad, ¿no? Entonces, la tarea era, primero, mirar el video, que es 5 minutos, que todos lo hicimos. Segundo, después de mirar el video, resolver el cuestionario de autoevaluación, que tiene 8 preguntas, que también todos lo hicieron. Y tercero, que es donde algunos fallaron, subir la evidencia de haber realizado el cuestionario en un archivo de nombre, y ahí está el nombre, ¿no? Entonces, nuevamente, si no utilizaste el nombre correcto, pues medio punto menos, defecto de calidad, falta de especificación. Si no utilizaste el formato correcto, PDF, también medio punto menos. También puede ser que no enviaste todas las evidencias. Por ejemplo, no capturaste todas las 8 respuestas de las 8 preguntas del cuestionario. Eso como errores que tú pudiste haber cometido y que por lo tanto son defectos de calidad respecto al incumplimiento de especificación y que son rebajas. Ahora, hay defectos más graves en cuyo caso la rebaja es de 1 punto por defecto grave, ¿no? Entonces, aquí están nuevamente las notas. Voy a abrir en alguien que no tiene completa la nota para ver ejemplo de cómo vas a ver ya en tu caso individual. Todos ustedes tienen ya su corrección. Y si tú le das clic en tu tarea, pues vas al Turnitin y en el Turnitin tú puedes observar 3 cosas. Primero, la nota que está sobre 100 acá arriba. Segundo, en esta parte de acá, en este lado de acá, tienes lo que son los defectos de calidad. Están en esta parte de acá. Y con asterisco aquellos que representan 1 punto. Le voy a hacer un poquito más grande, aunque no sea grande esa parte. Déjenme ver si por este lado de acá, ahí está. Entonces ahorita me voy a centrar en este lado de acá, al lado derecho de la pantalla, donde yo les he listado los defectos de calidad de tu entregable. Entonces, primero, en el caso de EMI, que es el que estamos viendo solo como ejemplo, ¿no? Acorde a la plantilla es un resumen del aprendizaje obtenido, no de los pasos ejecutados. Entonces, EMI lo que repitió en la sección de resumen fue los pasos a seguir, mire el video, resuelve el cuestionario, etcétera, ¿no? Y lo que la plantilla especifica es que tú resumas qué aprendiste. Entonces, ese es un error grave, entonces es 1 punto menos. Hay errores de tipeo, no les voy a rebajar por cada error de tipeo que hayas cometido, por cada defecto de tipeo que tenga tu producto, sino en general por el hecho de haber cometido uno o varios de estos errores de tipeo. Y lo mismo, hay errores de puntuación. Entonces, tú puedes ir a tu documento y he tratado, en la medida de lo posible, por eso me demoré un poquito, ponerles en los lugares en donde están los errores. Puede ser como un comentario o puede ser como un subrayado para que tú te des cuenta el error. Entonces, veamos si logramos encontrar algún error de tipeo o de puntuación en el caso de EMI. Déjenme ver. Aquí no está señalado. Pues no avanzo a ver. Sí, aquí. Le voy a hacer un poquito más grande. Debajo de la palabra desarrollo, debajo de la palabra desarrollo, lo que EMI quiso decir es, primero, debemos hacer un registro en. Bueno, es lo que yo estoy interpretando, ¿no? Pero hay un error de tipeo y como ustedes ven, no dice debemos, sino sebemos. Entonces, en este caso, solamente le puse una línea en rojo para que él se dé cuenta dónde está el problema. En otros casos, donde no es tan obvio, les he puesto como comentario. Aquí te falta una tilde o aquí tienes esta situación. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver al azar quién más está por aquí. El caso de Grace. Entonces, los defectos de calidad de Grace están listados acá, ya también tiene 80, es decir, tiene 2 puntos de rebaja. Primero, falta el resumen de lo aprendido y tiene un asterisco porque ese es un defecto grave.
Entonces, si ustedes se fijan, en el caso de Grace, entra de una a poner las capturas del cuestionario y no cumple con la plantilla que pide el resumen de aprendizaje. Entonces, un punto menos de cajón. Luego, mejorar la resolución de las imágenes capturadas porque la lectura es difícil. Entonces, les voy a mostrar, estas, bueno, van a ver el verdecito de las respuestas, más o menos los puede calificar, pero fíjense en esta de acá. Entonces, claro, yo puedo agrandar, ¿no? Pero como ustedes ven, a pesar de que yo agrando, como el problema es de resolución, de todas maneras es difícil la lectura. Entonces, no sé si se puede ver bien, pero está borroso, ¿no? Y es por un tema de la resolución de la captura. Entonces, eso también es obviamente un defecto de calidad y es un medio punto. Y otro defecto que era al que quería llegar, el tema de las referencias IEEE. Entonces, la plantilla dice claramente que las referencias tienen que estar en formato IEEE. Sin embargo, la referencia puesta por Grace no cumple con el formato IEEE. A pesar de que está más o menos los datos, que es un video de Margaret Hamilton y está el URL correcto, no está en el formato de IEEE. Entonces, les voy a mostrar este formato. Más bien dicho, he puesto para ustedes acá, en la parte de recursos del capítulo 1, un documento, a pesar de que ustedes lo podían consultar tranquilamente en internet, pero aquí está la guía de referencia IEEE. Entonces, si tú abres la guía, aquí vas a encontrar ejemplos para todos los tipos de formatos. Entonces, puedes encontrar ejemplos, por ejemplo, para libros, puedes encontrar cómo citar artículos de conferencia, puedes encontrar cómo citar cursos, puedes encontrar cómo citar datasets, puedes encontrar cómo citar proceedings de conferencias en línea, papers en línea, URLs, es decir, todos los, gran cantidad de tipos de datos, incluso cómo citar apuntes de clases, apuntes en línea, manuales, software, cómo citar videos en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, utilicen este documento que se lo pueden descargar de acá, de la parte de recursos del capítulo 1. Aquí estamos en capítulo 1, recursos, para revisar exactamente cómo deben citar. Más luego vamos a ver ya un ejemplo que asimismo escribí yo para que ustedes tengan también de referencias, pero en todo caso, esas son, por ejemplo, las razones por las cuales tiene rebajas Grace. Vamos a ver un caso más adicional. Espero que salga lo que yo quería mostrarles. No, en este no es, en este tampoco. Bueno, por ejemplo, les leo rápidamente. Aquí defectos diferentes, faltas de ortografía, faltan tildes y seguramente aquí está señalado las tildes. En el de acá, gramática en inglés. Algunos de ustedes decidieron contestar las preguntas últimas en inglés. Y entonces, cuando la gramática de inglés está incorrecta, también ese es un defecto de calidad. Podías contestar las preguntas en español también, porque la especificación no decía el idioma. Este es al que quería llegar. En el caso de Mercedes, que por cierto es un trabajo muy bien hecho, solamente encontré un defecto de calidad y una recomendación de calidad. Entonces, les quería mostrar el trabajo de Mercedes porque tiene esta cualidad de que le he puesto una recomendación que no es defecto, por lo tanto no implica rebaja de nota, pero que va a mejorar la calidad de su trabajo. Entonces, vamos con el defecto. El defecto es un tipeo. Entonces, Mercedes podría decir, bueno, pero entonces, ¿en dónde me equivoqué? ¿Dónde cometí el error? Entonces, le señalé aquí. Entonces, aquí puede ella y puedes tú también abrir el comentario y ver el texto correcto, que es su nombre, Mercedes, pero que lamentablemente acá se le fue sin una E. Entonces, claro, ustedes dirán, tal vez eso no es tan importante, aunque creo que sí es muy importante escribir bien los nombres y en general, pero el tema a donde quiero llegar es que es importante que nosotros adquiramos como hábito el hábito de hacer control de calidad de las cosas que hacemos. Es decir, una vez que terminas de hacer tu trabajo, date un tiempo suficiente como para poder hacer una revisión
con una lista de chequeo, verificar que todo esté bien, corregir cualquier error que hayas cometido para que no se vaya como un defecto y entonces sí entregar. Entonces, esto era muy fácilmente detectable por la compañera y muy fácilmente corregible. Pero como no, seguramente no hubo control de calidad, o si hubo control de calidad, de todas maneras no se detectó. Entonces se fue así, en este caso, al cliente, que en este caso significa la rebaja de defecto de calidad. Y voy a la recomendación. En el resumen que hace Mercedes, escribe lo siguiente. Dice, en julio del 69, la NASA colocó por primera vez al hombre en la Luna. Entonces, señalado aquí a Mercedes este texto con la siguiente indicación. Usar lenguaje inclusivo. Por ejemplo, frases alternativas hubieran sido, la NASA colocó por primera vez al ser humano en la Luna. La NASA colocó por primera vez a la humanidad en la Luna. La NASA colocó por primera vez a las personas en la Luna. Entonces, en este caso, la falta de lenguaje inclusivo está haciendo obviamente sin querer, una discriminación de género, ¿no? Porque está mencionando que este evento permitió que el hombre llegue a la Luna, cuando en realidad el sentido es que como humanidad llegamos a la Luna, ¿sí? Porque si hubieras colocó por primera vez a la mujer en la Luna, también hubiera discriminado en ese caso al otro género, ¿no? Como en géneros actualmente, como sabemos, en realidad hay diversidad. Ya el género no es dual, no es solamente hombre y mujer, sino que tenemos LGBTI y más, y todas las, digamos, formas de identificarse en género son de respetar. O sea, más allá de nuestras creencias o posiciones, es súper importante la tolerancia, ¿no? Entonces, es mejor no hablar de hombres y mujeres, sino hablar en general de personas, seres humanos, la humanidad, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, esta conversación la tuve el viernes con otro curso con el que estoy trabajando, y en ese curso yo se había rebajado, les cuento sinceramente, medio punto, ¿no? Pero entonces se armó la discusión de si era válido o no que haya una rebaja de nota, y finalmente pues yo concedí a no rebajar la nota, pero sin embargo sí quiero mantener la recomendación, porque utilizar lenguaje inclusivo va a permitir que tus documentos, incluyendo los técnicos, tengan una mucho mejor acogida de todo tipo de personas que los vayan a leer. El lenguaje inclusivo no solamente se refiere a temas de discriminación de género, también el lenguaje inclusivo se refiere, por ejemplo, en nuestro caso, a usuarios con discapacidades, ¿no? Entonces uno tiene que saber también cómo escribir y cómo dirigirse a los usuarios con discapacidades. Entonces, por ejemplo, tú nunca escribes discapacitado, sino persona con discapacidad, porque la persona tiene alguna condición de discapacidad que puede ser incluso temporal. En cambio, cuando tú usas el término discapacitado, se puede entender como algo derogativo, ¿sí? Entonces, es súper importante fijarse en esas sutilezas cuando uno está trabajando desde la perspectiva de calidad. Entonces, esa es la razón por la cual les quería mostrar el trabajo de Mercedes, aparte de que es en realidad un muy buen trabajo. Y aquí sí quisiera abrir un poquito la discusión y escuchar comentarios. Está Miguel con la mano alzada. Por favor, Miguel. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo Hola, buenas. Sí, ya te pongo en cámara. Ya, dale. Ya, muchas gracias. Inge, bueno, dos preguntas. La primera sería, estaba tratando de revisar el deber en Turnitin, como nos mostró, pero creo que no está habilitada porque al rato de... ¿Puedo compartir la pantalla? Claro, muéstrame, porque yo no puedo ver cómo lo ven ustedes. Claro, Inge. Porque como ves, yo sí veo lo que puse y lo que les puse, pero la verdad no tengo acceso de rol estudiante, no sé. Entonces, estoy en la entrega del deber de Margaret Hamilton
Y aquí lo único que me sale es el recibo digital, en donde yo lo único que puedo ver, podía. Ahorita no estás compartiendo pantalla aún, no vemos. No se ve. No, está en negro. A ver, voy a dejar de... Uy, se colgó. Entonces, por eso podías o no podías ver. Pero, sin embargo, sí te tenemos a ti en video. Y entonces, ¿qué? Pero cuéntame, entonces ves un recibo, pero no puedes entrar. Sí. Ya. Y en el recibo solo me aparece el autor de la entrega, el identificador, el ID de la entrega, el título de la entrega, el del ejercicio y la fecha de la entrega. Y no te Y aparece no me aparece nada, nada la más. nota. Ajá. Y eso lo viste desde el aula. Desde el aula. Ajá. Ya. Intentaste entrar directamente al Turnitin. Te vas a turnitin.com y das con tu usuario y tu password. Y ahí debe No creo aparecer. que tenemos, bueno, al menos de lo que tengo entendido como estudiante, no creo que tengo acceso a Turnitin. Todos tenemos, porque con como es con el correo PN, todos somos, estamos bajo la licencia de campus. Entonces les pido a todos, hagan ese intento y cuéntenme, porque la verdad yo, como yo tengo acceso a docentes y lo logro y les veo a todos ustedes, todos están con el correo PN. Entonces trata de entrar directamente desde Turnitin con tu usuario que es tu correo PN, y si no te sabes el password, pues hazle el proceso de cambio de password. Y te Listo. debería dejar ver no solamente esta materia, sino todas las materias en las que los profes hayamos puesto tareas Turnitin. Y ahí deberías ver la interfaz que yo les estaba mostrando, esa que tiene las opciones, los comentarios, todo. Las notas también, porque veo que ustedes no están viendo las notas tampoco. Uh-huh. No se puede ver. Te agradezco, te voy a anotar aquí un aporte. Este sería una décima extra al semestre por hacerme notar esto, y lo vamos viendo cómo lo vamos solucionando. Y si no logramos solucionar entrando por Turnitin, pues habrá que poner un soporte a Digip para que nos colabore. Porque claro, si yo pongo los comentarios, la idea es que ustedes los puedan ver, si no tiene ningún sentido. Te agradezco. Ya, Inge, y la otra pregunta Sí, era... eran dos cosas. Sí, bueno, con respecto a lo que escribió María, Mercedes, al nosotros hablar de el hombre, no estamos hablando, o sea, no se utiliza la palabra el hombre como referente a la humanidad, porque hasta donde tengo entendido, en la mayoría de textos se utiliza al hombre como englobando a todos, tanto a hombres como mujeres. Entonces, no sé si es que el término estaría bien utilizado. Sí, a ver, depende de dónde te ubiques en la temporalidad. Efectivamente, en muchos textos escritos de todo tipo, tú puedes encontrar la terminología hombre como englobando hombres y mujeres, ¿no? Pero en los textos más modernos, en donde ya se utiliza este concepto de equidad de género o en general de lenguaje inclusivo, eso ya se evita. Incluso se han hecho grandes esfuerzos a nivel de textos escolares, es decir, los que se usan en escuelas y colegios, para corregir, entre comillas, la palabra corregir, todas estas, digamos, todas estas instancias en las cuales se está utilizando hombre como digamos, común para agrupar hombres y mujeres, para reemplazar por esta nueva manera de escribir en lenguaje inclusivo. Entonces, efectivamente, no es que sea un defecto como tal, o un error como tal, o que tampoco eso signifique que Mercedes o cualquier persona que ha escrito eso en un libro o en un artículo o en un periódico sea una persona discriminante o machista ni nada por el estilo, sino que estamos tratando de evolucionar el lenguaje para que nuestro lenguaje no haga esta diferenciación o esta asunción de que las mujeres están incluidas en el término hombre, ¿no? O al revés, que el término mujer incluye a los hombres, ¿no? Entonces, son dinámicas que están cambiando
cosas que están evolucionando y que es importante que nosotros tomemos en cuenta, porque más allá de que no haya sido tu intención, por ejemplo, si tú hubieras escrito esto, excluir a las mujeres, tal vez algunas sí se puedan sentir excluidas, ¿no? Y entonces la idea es evitar eso. Entonces, también existen posiciones extremas, ¿no? Por ejemplo, las personas, tanto hombres como mujeres que se identifican como feministas, se toman realmente esta situación muy, muy en serio, ¿no? Yo no soy feminista, yo soy humanista, pero creo que hay que ser tolerante también con esas posturas que aunque son extremas, es mejor evitar confrontamientos, ¿no? Entonces, es más bien como un plus que tú les puedes dar a tus manuales de usuario, a tus documentos de especificación, a los contratos que tú haces, en los cuales el vocabulario que se usa tenga esta consideración del lenguaje inclusivo. No sé si eso te convence. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. ¿Lo habías No, pensado de esa manera o no tanto? o sea, tenía entendido todos esos aspectos, pero o sea, desde mi punto de vista estaba bien utilizado o sea, esa forma de expresarse a la humanidad como el hombre. No, está superado y de hecho se considera políticamente incorrecto. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros queremos más bien tratar de ser políticamente correctos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero gracias por hacerlo notar. No sé si alguien más quiere comentar algo con respecto a los defectos, a la tarea, a las calificaciones. Inge, sí, yo tengo una pregunta. Hola, David. Claro, dale. Ya, al momento, ahorita me quiero registrar en lo que es Turnitin y me pide que tengo que tener un identificador de clase y una clave de inscripción de la clase, a la clase. Chévere, yo tengo esos datos, se los mando por el WhatsApp más tardecito después de la clase, para que sigamos investigando. Me dices que te pide dos cosas, el ID de la clase. Sí, el ID de la clase y la clave de inscripción a la clase. Me parece que la clave es 2020B. El ID si no me lo sé de memoria, ya lo voy a buscar. Y ya les mando los dos datos para que todos puedan probar. Y me avisen, ¿ya? Gracias. Te voy a poner, David, una décima por la ayuda. Y Doménica, tienes la palabra. Sí, no sé si es que alguien ya logró entrar lo de Turnitin, pero yo ya logré. Y no sé si es que les pueda servir, porque yo lo que hice fue, te pedía como que cuando pedías de recuperación de clave, que pongas tu apellido. Y no sabía cuál era, pero se ha sabido guardar el usuario con tus dos apellidos. Los tienes que poner tu correo de la institución y tus dos apellidos y de ahí ya te da la contraseña para que, o sea, te manda un correo para que puedas restablecer la contraseña y ya te deja entrar. Porque yo no podía y ahorita ya lo logré. Doménica. Me había olvidado que eso ya nos pasó en algún otro curso. Es con tus dos apellidos. Con los dos. Ajá, y ahí ya te permite cambiar la clave. Muchísimas gracias. ¿Y ya lograste ver la nota y mis comentarios y todo eso? Sí, ahorita ya me dejó ver todos los comentarios y ya puedo ver todo. ¿Alguna duda con respecto a los defectos que te había listado? Ahorita estaba recién revisando ahí. Ok, está bien. Gracias, Doménica. Ok, vamos a seguir avanzando porque el tiempo no perdona. Vamos a la última tarea de esta semana, que es la tarea del capítulo 1, ¿no? Los ejercicios del capítulo 1. Para ello, vamos primero a ver igual, la misma cosa. Ustedes cuando ya entren a Turnitin pueden ver ya en detalle el listado de defectos que te coloqué y pueden ver también en tu documento señalado con subrayados o con comentarios las correcciones del caso. La idea es que en los próximos y futuros trabajos obviamente tú evites cometer esos errores y por lo tanto tu producto sea libre de esos defectos al menos. De todas maneras, sí vamos a ver algunos ejemplitos en mi pantalla, ya que ahorita la mayoría no puede entrar todavía a Turnitin. Pero antes de eso, les quiero indicar que aquí en la sección de recursos está habilitado un recurso más
que es las diapositivas del aporte capítulo 1. Yo voy a tratar de preparar unas diapositivas para cada capítulo en donde ustedes puedan tener un resumen de los elementos principales que se leyó la semana para que también les sirva como apoyo para estudiar luego para el examen, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la resolución para el capítulo 1 del aporte. Entonces, son unas pocas diapositivas que se las quiero mostrar rápidamente. Y, por supuesto, si es que alguien tiene alguna duda sobre la marcha, nada más alce la mano. Domi, voy a bajar tu mano para no confundir. Y yo estoy aquí a la expectativa. Cuando alguien alce su mano, pues yo le concedo la palabra. Entonces, este es el primer resumen, el del resumen del capítulo 1 que leímos la semana pasada. Esta semana corresponde leer el capítulo 2 y en el aula virtual está señalado los números de los ejercicios que deben responder. No son todos, son ejercicios seleccionados. Entonces, ahí pueden ver ustedes el listado de cuáles va a corresponder en el capítulo 2. Pero bueno, vamos primero con el 1, ¿no? Entonces, en este capítulo 1, como ustedes saben, era como una introducción inicial al tema de software y al tema de calidad de software, tanto aseguramiento como control de calidad. Entonces, he tomado algunos extractos del libro, del capítulo, que considero que son tal vez las partes más importantes. En el prefacio del libro, el autor Laporte dice esta frase, por ejemplo: "Ensuring software quality is not an easy task". Es decir, asegurar la calidad del software no es una tarea fácil. Entonces, lo primero es reconocer que hacer calidad de software no es algo trivial, no es algo sencillo. Requiere planificación, requiere diseño, requiere recursos, requiere automatización, codificación, utilización de técnicas, es decir, es toda una ingeniería. La ingeniería de la calidad de software, y debe ser hecho por personal especializado. La idea justamente de este curso es que ustedes adquieran conocimientos especializados dentro de esta rama que es la calidad. Entonces, empezamos diciendo eso, ¿no? Lo que vamos a aprender en este curso y lo que vamos a hacer en este curso, tanto en el proyecto como en los laboratorios, no son cosas triviales o sencillas, son cosas especializadas. Aquí algunos de los problemas que señala el autor Laporte. Primero, hay una presión cada vez más alta, más elevada, de que se debe entregar productos de calidad de manera rápida. Entonces, uno de nuestros principales enemigos en este tema es el tiempo. Entonces, les ha de haber pasado a ustedes, incluso en los trabajos de clases, en los proyectos de desarrollo, que uno hubiera querido probar más, pero no hubo tiempo para probar. Por ejemplo, ¿no? Uno hubiera querido revisar y refactorizar un código, pero ya no te alcanzó el tiempo para mejorar ese código. Uno hubiera querido hacer más validaciones, pero ya no hubo tiempo. Entonces, el tiempo es un factor en contra. Luego, el cada vez más, la cada vez más grande complejidad y también tamaño de los softwares y de los sistemas, ¿no? Entonces, cada vez más los productos de software son más complejos, más grandes, abarcan más cosas, utilizan más tecnología. Por ejemplo, cuando yo empecé a programar el siglo pasado, los productos de software solo se hacían en un solo lenguaje de programación. Por ejemplo, Pascal, por decirte algo, y todo el producto estaba escrito enteramente en lenguaje Pascal y listo. Al día de hoy sabemos que todo producto involucra un buen conjunto de lenguajes, ¿no? Puede ser que el mismo software implique haber trabajado en Java, en JavaScript, en CSS, en SQL para la parte de base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, eso aumenta la complejidad y evidentemente también han aumentado el tamaño del producto, medido desde lo que tú quieras, desde líneas de código, desde puntos de funcionalidad, desde historias de usuario, desde casos de uso. Entonces, cada vez los productos son más sofisticados. Eso también complica nuestro tema de la calidad. Y finalmente, otra cosa que vamos a aprender aquí, tanto en el proyecto como en los laboratorios, es que también han aumentado los requerimientos para cumplir con estándares que son nacionales e internacionales, ¿sí? Entonces, hay normas que establecen ciertos criterios de calidad que deben ser cumplidos por cierto tipo de productos de software.
¿sí? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. En cuanto a la parte de fundamentos de la calidad de software, aquí básicamente 3 objetivos importantes que deben tomar en cuenta ustedes para el examen de este bimestre. Debes estar en la capacidad de identificar cuáles son las categorías principales de errores de software que existen. Segundo, entender distintos puntos de vista relacionados con la calidad de software. Y tercero, proveer una definición de aseguramiento de calidad de software. Es decir, debes poder explicar a cualquier persona qué es el aseguramiento de la calidad de software. Entonces, estos son 3 de los objetivos principales que se van a validar en el examen de este bimestre. También es importante el estudio del SWBOK, que significa Software Body of Knowledge, es decir, el cuerpo del conocimiento de la ingeniería de software. Este es un documento que tú te puedes descargar del internet porque es de libre acceso. Simplemente le pones SWBOK PDF y te lo puedes descargar, donde básicamente está definido todos los dimensiones o áreas que abarca la calidad, que abarca el software en general, perdón. Y dentro de esas dimensiones, la que nos compete en particular en este curso es la que está en pantalla, la calidad de software, ¿no? Entonces, acorde al cuerpo de conocimiento, al SWBOK, la calidad de software se divide en 4 grandes ramas. Lo que son los fundamentos de la calidad de software, que vamos a estudiarlos en este curso. Lo que son los procesos de gestión de la calidad de software. En esto vamos a entrar solamente de manera introductoria. Esto no es un curso avanzado, no es un curso tanto de gestión, es un curso más bien técnico, ¿no? Luego, consideraciones prácticas, esto sí que lo vamos a ver, y también lo vamos a ver en los laboratorios, herramientas para la calidad de software. Entonces, estos son los 4 grandes rubros que, de acuerdo al cuerpo de conocimiento del software, tiene la calidad, y de ellos, estos 3 los vamos a cubrir de una manera bastante completa. Y el tema de gestión lo vamos a hablar un poquito superficialmente porque no es del alcance de este curso. Siguiente diapositiva importante en el texto es la definición de software. Entonces, en este curso adoptamos esta definición de la ISO, que dice que es todas las partes de programas, procedimientos, reglas y documentación asociada de un sistema que procesa información. O esta otra definición complementaria que dice programas de computación, procedimientos y documentación asociada y datos que tienen que ver con la operación de un sistema computacional. Entonces, cualquiera de estas 2 definiciones es la que nosotros tomamos en cuenta para lo que es un producto de software. Entonces, para el producto de software que ustedes van a escoger para el proyecto, tomen en cuenta que deben tener todos estos componentes, ¿no? El código, los programas, los procedimientos, que es lo que viene en la documentación de especificación y de diseño, toda la otra documentación asociada, manuales y demás, y si es del caso, datos. Porque si te prestan un software, pero no viene con la data, por ejemplo, digamos que es un software de GIS, de Sistema de Información Geográfica, y no viene con los mapas, tampoco lo vas a poder probar, ¿no? No lo vas a poder ejecutar y ver su calidad. Entonces, esta es la definición de software que nosotros vamos a trabajar. Esta diapositiva, la 6, me gustaría que le pongan por ahí un ojo, que la señalen, porque esta es una pregunta que de cajón va en la prueba de este bimestre, en el examen de este bimestre, y de cajón va en el examen de certificación de Certified Tester Foundation Level, que es la primera certificación que a mí me gustaría que ustedes saquen apenas terminemos este curso. Entonces, la terminología va de la siguiente manera: error, defecto y fallo. Ojo, fallo, no falla. Entonces, aquellos de ustedes que en el deber tradujeron failure como falla, tienen una rebaja por justamente defecto de calidad. La traducción correcta de failure es fallo, ¿sí? Entonces, como dice aquí, el error es lo que el humano comete, aunque ya siendo un poquito más detallados, no solo es el humano, también puede ser otro software o puede ser también un hardware robótico, por ejemplo. Digamos que es una
no sé, una antena meteorológica que toma datos de humedad del aire, ¿sí? Y ese dispositivo de hardware está defectuoso y entonces no toma todos los datos que debería o no los toma bien. Entonces eso es un error. Y en ese caso el error no lo inserta un humano, sino el equipo como tal, porque tiene un fallo, un defecto físico, ¿no? Entonces, para simplificar, decimos que los errores son sobre todo humanos, y noten que no digo errores de hombre, ni de mujer, sino errores de seres humanos o de personas. Y ese error que comete, por ejemplo, el programador cuando está codificando, y en lugar de poner un igual, pone un, no sé, en lugar de poner un punto y coma, pone un punto, por decir algo, entonces ese error produce o tiene como resultado que se inserte un defecto en el producto de software. Entonces, un defecto es un error no detectado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú escribiste una palabra sin tilde. Eso es un error. Pero el rato que lo entregas, si yo lo leo y me doy cuenta que está sin tilde, yo ya lo interpreto como un defecto, porque ese es un error que tú cometiste y no lo detectaste y no lo corregiste. Entonces ya se convierte en un defecto de calidad. El problema es que en cuestión de software, esos defectos que se insertan en el producto, por ejemplo en el código, pueden causar fallos al momento de ejecución. Y entonces digamos que el código defectuoso lo que hace es calcular mal el cobro de intereses de una aplicación bancaria. Y entonces el fallo va a hacer que tú le hagas que el banco pierda plata porque está cobrando la mitad de lo que debería cobrar porque una fórmula fue mal implementada, ¿sí? Entonces un fallo se dice que es un defecto ejecutado. Entonces el defecto puede vivir ahí latente en el código sin estorbar y sin molestar y sin hacer daño, pero puede llegar un momento en que ese código defectuoso se ejecute y entonces al ejecutarse o dispararse se convierte en un fallo. Por ejemplo, digamos que el código defectuoso, la fórmula mal calculada, estaba solo debajo de la condición si es que este es un año bisiesto. Entonces ahí, por error, el humano que codificó dijo, si es que este es un año bisiesto, entonces no cobra intereses. Interés total igual a 0. Y pasaron 2 años, 3 años y eso estuvo ahí. Eso fue un error no detectado, es decir, un defecto que estaba ahí latente en el código. Hasta que llegó el momento de la condición precisa, que era el año bisiesto, y entonces se ejecutó. Y entonces se dio el fallo porque en ese año bisiesto el banco no le cobró intereses a sus clientes, ¿sí? Y eso, si sumas por miles de clientes y por el monto de interés no cobrado, podría significar una pérdida de muchísimo dinero. Y como vimos en el video de Margaret Hamilton, perder plata es una cosa que puede ser muy grave para muchos, pero perder vidas es definitivamente súper más grave, ¿no? Y entonces también hay, lamentablemente, defectos de software que cuando se ejecuta, el fallo tiene como resultado la pérdida de vidas humanas o afectación en la salud de las personas o afectación en el medio ambiente, sin contar también, obviamente, las pérdidas financieras que también, insisto, pueden ser graves, ¿no? Porque si una empresa quiebra por un fallo de software, eso puede significar mandar al desempleo a todas las personas de esa empresa. Entonces pueden haber consecuencias muy, muy graves por el hecho de que un defecto se quede latente en un producto de software y pueda ser ejecutado en cualquier momento cuando se den las condiciones. Vamos a ver un anexo del libro del aporte que se llama Las historias de horror de software, en donde vamos a ver más ejemplos de estos casos lamentables de fallos que causan grandes problemas, ¿no? Esto como para darnos cuenta de la importancia que tiene el trabajo que hacemos la gente de calidad, porque nuestra idea es encontrar o detectar estos defectos latentes para sacarlos del producto antes de que vayan a producción y por lo tanto antes de que tengan chance de volverse en fallos. Entonces, en definitiva, súper importante distinguir el error que origina el defecto y el fallo resultante de la ejecución de ese defecto, que es el que origina las consecuencias negativas. Si hay preguntas, por favor, no se olviden en pararme nomás, si no, pues yo sigo acá.
en esta pequeña revisión del capítulo 1. Esta parte de aquí la puse porque es un poco anecdótico, pero es interesante cómo Laporte cuenta de dónde viene el término bug, ¿no? Y resulta que en esta máquina grande que se llamaba el Mark II, que era un computador en la Universidad de Harvard, allá al finales de la década de los 40, eran realmente cuartos enteros como bodegas donde tú podías caminar entre los circuitos del computador. Y eso era justamente lo que hacía Grace Hopper, que es otra de las, dentro de la historia, otra de las ingenieras de software famosas. Y cuando Grace estuvo justamente de turno en el laboratorio, haciéndole el babysitting, es decir, viendo que funcione bien el computador, empezó a fallar. Entonces ella empezó a tratar de localizar dónde estaba el problema y encontró que el problema era literalmente un bug. Este de acá es la captura de su libreta de anotaciones donde ella puso la fecha y que encontró un bug y donde de hecho le pegó con masking, como ven aquí, al insecto como tal que era, ¿no? Porque un bug es un insecto. Y entonces lo que ella dijo es, ya sé por qué estaba fallando, encontré un bug. Y desde ahí se quedó la idea de que los defectos de software se los puede denominar bugs. Y de ahí nace la palabra debug, que en inglés significaría básicamente librarse de los bugs, ¿sí? Un debug es quitar los bichos y el debugging, que es la acción que hace la persona que mejora, que entra al código para quitar los defectos dentro de ese código. ¿Sí? Eso como una anécdota que nos cuenta acá el libro del Laporte de por qué el término bug. Listo. Otra cosa importante es esta definición de lo que es el ciclo de vida de desarrollo, que lo vamos a tomar asimismo de la ISO, ¿no? En este caso de la norma 12207. Y como dice aquí, el ciclo de vida de desarrollo contiene las actividades de análisis de requerimientos, diseño, codificación, integración de los componentes, las pruebas, la instalación y el soporte para que se logre la aceptación de los productos de software. Entonces, aquí están listadas las actividades, pero no significa que el proceso sea secuencial, aunque sí puedes hacer un proceso secuencial estilo cascada. Actualmente se acostumbra a que los procesos sean iterativos, incrementales y en paralelo, ¿no? Como por ejemplo XP o Scrum. Sin embargo, más allá de cómo sea el tipo de proceso, las actividades como tal se tendrán que hacer. Es decir, por más Scrum que estés haciendo, algún rato tienes que hacer diseño, algún rato tienes que hacer pruebas, algún rato tienes que cubrir las actividades de instalación, sino que en este caso se hacen en sprints y se hacen, por ejemplo, si estás usando TDD, primero se hace testing y luego se hace coding. Entonces ya el orden, o si se hacen en paralelo, o si se repiten, eso ya depende del modelo de ciclo de vida específico que estés utilizando, pero la actividad base como tal, que son estas de acá a grosso modo, esas se van a tener que hacer en algún momento dentro del desarrollo. Entonces, el ciclo de vida de desarrollo no es más que el conjunto de actividades que deben suceder en algún momento de la construcción o desarrollo de ese producto de software. Eso es lo que dice la ISO en la norma 12207. ¿Qué más tenemos? Una de las preguntas que ustedes tenían que resolver esta semana tenía que ver con los tipos de error. Y entonces se hace referencia a este autor Beiser, que en el año 90 publicó unas estadísticas en las cuales aquí tenemos en pantalla los 4 razones principales de origen de los errores, ¿no? Entonces, el 25% de los errores que se cometen son de tipo estructural. Recuerden que el error lo comete el humano, ¿no? El 22% son errores que tienen que ver con datos, el 16% apenas con la implementación de funciones y el 10% apenas con la codificación. Entonces, quería mostrarles estos 4 primeros para que ustedes vean la importancia relativa que tienen los errores de codificación. Por lo general, estamos acostumbrados a pensar que la mayor parte de problemas de calidad están en el código. Por lo tanto, nos esforzamos mucho en probar el código para tratar de encontrar esos defectos y corregirlos.
lo cual no está mal porque eso nos ayuda a encontrar el 10% de los errores, pero nos queda el 90% restantes. Entonces, como ustedes ven, otro gran grupo de porcentaje tiene que ser buscado en las funcionalidades, en los datos y, ojo, en las estructuras. Por ejemplo, en el modelo de base de datos o en las capas arquitectónicas del sistema. Entonces, esta estadística que es antigua, de hecho, del año 90, pero es vigente en el sentido de que los porcentajes siguen siendo más o menos estos, nos da a notar que el principal problema o origen de los errores no es el código, ¿sí? Entonces, sí hay que hacer pruebas de código, pero no hay que pararles demasiadas son en el sentido de que no hay que gastar demasiados recursos, tiempo y personal en hacer pruebas de código. Hay que hacer pruebas de código, pero también hay que hacer pruebas de otras cosas. Y justamente de eso se trata este curso, y aprender las técnicas que nos permiten diseñar pruebas para código y para los otros elementos en donde es muy probable que se hayan cometido errores y que por lo tanto se hayan insertado defectos en el producto que estamos evaluando. Entonces, por eso es importante esta estadística. Otra pregunta que ustedes resolvieron tenía que ver con las categorías de las causas de errores. Y el aporte nos menciona este listado de 8 categorías. Noten la primera, principal, problemas con la definición de requerimientos. Entonces, como les decía, a inicios de diciembre nosotros vamos a tener definido los requerimientos del proyecto de ustedes. Si bien es cierto, no es un proyecto de desarrollo, sigue siendo un proyecto de ingeniería y sigue teniendo las fases de análisis, diseño, construcción, etcétera, ¿no? Entonces, la definición de requerimientos es el primer lugar en donde nos podemos jalar, donde podemos empezar con problemas, con errores que luego se transformarán en defectos de calidad. Entonces, es súper importante definir bien los requerimientos de un proyecto. En el caso específico de desarrollo, definir bien los requerimientos del software que se va a desarrollar. Entonces, la primera causa, la primera categoría de errores son los problemas con la definición de los requerimientos. La segunda categoría es el tema de comunicación. Y bueno, a pesar de que aquí habla de comunicación entre cliente y desarrollador, yo le abarcaría comunicación en general entre todos los seres humanos involucrados en un proyecto. Entre desarrolladores y testers, entre testers desarrolladores con sus jefes de proyecto de desarrollo, y luego la comunicación de todos ellos con clientes y con usuarios. Recuerden que el cliente es el que paga por el desarrollo, el usuario es el que realmente va a operar el producto. Y ambos son igual de importantes, ¿no? Entonces hay que tener una comunicación lo más eficiente posible con todos, entre todos. Y eso es súper difícil. Por eso es el segundo punto de categoría de errores. El tercero, desviarte de la especificación. Es decir, la especificación dice una cosa y el programador codifica otra, ¿sí? Entonces, esas desviaciones también se dan, pero no son tan usuales como los problemas de comunicación o los problemas de requerimientos. La cuarta, cometer errores de arquitectura y de diseño. Entonces, claro, te puedes jalar en el modelo de base de datos o te puedes jalar en el diseño de la interfaz, etcétera, ¿no? Entonces, es cuarta categoría de errores. Quinta categoría, errores de codificación. Nuevamente vemos que el tema código no está en los primeros lugares. En este caso, en este listado de categorías, está en el quinto lugar, ¿no? Y los errores de código incluyen no solamente el código que implementa los features o las características del software, sino también el código que implementa las pruebas. Entonces, eso tal vez es nuevo para nosotros, pero el test code puede ser incluso a veces más extenso que el código del software como tal. Es decir, yo puedo hacer un software que mida, se me ocurre, 5,000 líneas, para lo cual escribí 10,000 líneas de código de pruebas. Esto porque cada vez es más importante que las pruebas sean automatizadas y la manera de automatizar las pruebas es codificarlas, ¿sí?
Hoy justo les voy a proponer opcionalmente la oportunidad de asistir a un tallercito que dura 2 horas para aprender a escribir código de pruebas usando JUnit. Ya les voy a dar la información para que aquellos de ustedes que tengan chance dentro de sus horarios, pues aprovechen esta oportunidad porque es un buen curso y es gratuito. El sexto, el no cumplir con los procedimientos o procesos de negocio. Por ejemplo, si es que hay una norma, si es que hay una ley que deba ser cumplida y no se está tomando en cuenta. 7, el hacer revisiones y pruebas no adecuadas. Entonces, fíjense en que el escribir mal las pruebas también es una categoría grande de causas de errores. Y 8, los errores en la documentación. Entonces, esas son las 8 categorías de errores que la aporte manifiesta. Esta también era una pregunta que ustedes tenían que responder. Entonces, y tiene que ver con esta duda filosófica de si el software se desgasta o no, si el software envejece o no, si el software muere o es inmortal. Si en teoría yo instalo un software en un equipo, en un computador, y puedo mantener operando el hardware de ese computador eternamente, ¿eso significaría que ese software va a seguir funcionando eternamente? Entonces, esas son el tipo de preguntas que se derivan de esta propuesta de las curvas de confiabilidad. Entonces, como ustedes vieron, la curva de confiabilidad del hardware tiene la forma de latina, que se llama. Entonces, acá está el tiempo y aquí está la tasa de fallos que se da. Entonces, en hardware, al inicio, el hardware es bien inestable, tiene una tasa de fallos alta, como vemos acá, un filo de latina. Pero conforme va pasando el tiempo, ese hardware se estabiliza y los fallos van bajando. Hasta que se termina el ciclo de mortalidad infantil, es decir, ese hardware sobrevive su infancia y entonces entra a la etapa estable. Entonces, durante un buen tiempo de utilidad, ese hardware se mantiene estable, se mantiene funcionando bien. Hasta que por temas de desgaste, por temas de que las piezas, porque estamos hablando de hardware, se vuelven viejitas y demás, empieza a fallar, como un carro, ¿no? Entonces, ya un carro viejito le empieza a fallar de todo, los frenos, el sistema eléctrico, de todo, ¿no? Y entonces, cada vez, cuando ya entra la etapa de la vejez, del envejecimiento, cada vez la tasa de fallos va creciendo, creciendo, creciendo hasta dar la otra pared de latina. Y hasta que llega un punto en que ese hardware ya no puede seguir siendo utilizado, ya tiene que ser retirado, ¿no? Entonces, esta es la curva que sigue por lo general cualquier producto de hardware. Ahora, ¿qué pasa con la curva del software? Entonces, en el software hay 2 curvas, la idealizada y la real. Esto es como cuando hay esos memes de expectativa versus realidad, ¿no? Entonces, la curva que está en negritas, la idealizada, esa sería la expectativa. Entonces, ¿cuál es la expectativa? En el tiempo, cuando empezamos, el software es inestable, igual que el hardware. Entonces, se arma, fíjense, en igualito que latina, toda esta parte en donde al inicio, durante su infancia y hasta que sobrevive a la mortalidad infantil, empieza con una tasa alta de fallos y poco a poco se va estabilizando hasta que llega un punto en que supera esa infancia y ya entra en una etapa de estabilidad. Y aquí es donde viene la idealización. En una versión de expectativa, aquí te podrías mantener forever. Para siempre, yo me podría mantener estable porque ya todos los defectos fueron corregidos, ya el software dejó de fallar y por lo tanto, si el hardware no falla, el software no tendría por qué fallar tampoco y seguirías en la curva idealizada forever. Pero resulta que no es así. De hecho, aquí está la curva actual. Si ustedes se fijan, ya se termina de hacer la primera pared de latina y en lugar de tener, aunque sea como el hardware, un tiempito de tiempo útil estable, el software casi inmediatamente empieza a volver a incrementar la tasa de fallos. Es decir, la felicidad dura poco y a partir de un punto empieza nuevamente a darse fallos que no es tan progresivo como cuando sube la pared del hardware, pero sí va subiendo sucesivamente.
sucesivamente, hasta que por tendencia, como ustedes ven, a algún punto llegará a que la tasa de fallos es tan alta que ya ese software ya no podrá ser utilizado, ya no es útil para lo que quiera que se haya creado. Ahora, ¿por qué pasan esos fallos? Y no estamos hablando de que sean fallos de hardware, ¿no? Del hardware en que funciona. Asumiendo que el hardware en que funciona no tiene problemas, estos fallos se dan por los efectos laterales de cambios de requerimientos, de cambios de entorno, de falta de compatibilidad con otros productos de software, de obsolescencia tecnológica. Hay un montón de razones por las cuales el software sí se desgasta. Entonces, eso es un mito que hay que romper. A pesar de que el software no es físico, sí envejece, sí se desgasta, ¿sí? Y entonces ese desgaste produce este efecto de aumento de tasa de fallos, hasta que llega a ser una tasa que ya no es aceptable y ese software ya no sirve. Entonces, eso es súper importante y esta es una curva que está sacada del libro de Pressman, del libro de Ingeniería de Software de Pressman, que es un texto básico para nosotros. Ya para ir terminando, aquí tenemos una visión nuevamente de los errores, los defectos y los fallos. Recuerden, error, lo que comete el humano; defecto, el resultado del error, que es insertado en el producto de software y está ahí latente; y el fallo, la ejecución del defecto, que es el que produce una consecuencia no deseada. Aquí tenemos algunas de las actividades del ciclo de vida. Tienes que se planifique el software, se lo construye, se hace pruebas de unidad de integración, se hace pruebas de aceptación, se lo manda a producción, de producción regresa a mantenimiento. Entonces va pasando por varias etapas, ¿no? Pero fíjate que en cualquiera, o más bien dicho, en todas esas etapas, algunos de los humanos que intervienen pueden cometer errores. ¿Por qué? Errare humane est, dice la frase latín, ¿no? Que significa errar es humano. Entonces, como errar es humano, en cualquier momento de la planificación, de la construcción, de las pruebas, de la movida producción, cualquiera de nosotros puede cometer un error. Algunos de esos errores, como ustedes ven, insertan defectos en el producto. Afortunadamente, hay ciertos errores que no se llegan a reflejar como defecto en el producto, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, quería poner I y puse L. Y a los 30 segundos me doy cuenta y le corrijo ahí mismo y le vuelvo a poner la I que debía ser. Y entonces ese es un error que ahí mismo se resolvió. Pero otros no corren la misma suerte, se convierten en defectos o provocan defectos. Y algunos de esos defectos, no todos, como por ejemplo el que tenía la condición de año bisiesto y justo cae año bisiesto, se convierten en fallos. Y eso puede pasar en cualquier instante del ciclo de vida, ¿sí? Entonces es una cuestión importante esto de prevenir los fallos a través de detectar y eliminar los defectos, dado que los humanos cometemos errores. Ese está en la base y esa es tal vez la enseñanza más importante de este capítulo 1. Este entendimiento de esta dinámica que hay entre error humano, defecto de software y fallo con consecuencia negativa. Bueno, voy a seguir avanzando ya que no veo preguntas ni pedido de aclaración. Calidad de software. El concepto de calidad de software que nosotros vamos a utilizar es sacado de dos fuentes. La una es la norma ISO 25010 que vamos a estudiar en el capítulo 2 y la otra es la norma IEEE 730. Entonces, la ISO dice lo siguiente. Calidad de software es la conformidad con los requerimientos de software que han sido establecidos. La capacidad del producto de software para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas cuando este software es usado bajo condiciones específicas. Entonces, de aquí es importante destacar el término conformidad, que significa cumplir con. En este caso, cumplir con requerimientos establecidos. Por eso, para el proyecto de ustedes es súper importante, es indispensable que ustedes tengan el documento de requerimientos. Si no, no van a poder medir la calidad, porque la calidad es cumplimiento de especificaciones. Y si no sé cuáles serán las especificaciones, ¿cómo puedo decidir si se cumplieron o no? Y la otra cosa importante es que se habla de necesidades estables, explícitas, escritas, dichas, y de las implícitas, que son las que se piensan.
pero no se dice, pero también forman parte de la experiencia del usuario y por lo tanto forman parte de la percepción de calidad. Ahora veamos el concepto de IEEE. Dice, el grado en el cual el producto de software cumple con los requerimientos establecidos, es decir, lo mismo anterior. Sin embargo, la calidad depende del grado en que aquellos requerimientos establecidos representan de manera exacta las necesidades, los deseos y las expectativas de todos los involucrados. ¿Sí? Entonces, aquí la cosa importante que aumenta esta definición de la IEEE en la norma 730 es el tema del grado. Al decir grado, ya nos estamos refiriendo a una escala, a una nota, a una manera de medir. Entonces, yo tengo un requerimiento y ahora tengo que hacer una medición para saber qué tanto cumplí con ese requerimiento, al 100%, al 80%, al 50%, al 0%. ¿Sí? Y por otro lado, también es importante que estos requerimientos representen las necesidades, deseos y expectativas de los clientes, usuarios y otros interesados. Porque la definición de la ISO tiene el problema de que mide la calidad en función de conformidad con requerimientos del software. Pero si esos requerimientos están incompletos, entonces ya la calidad que tú estás reportando probablemente no se corresponde con la percepción de calidad que tiene el cliente, por un problema de calidad en los requerimientos. Por eso es que la IEEE corrige y dice que siempre y cuando esos requerimientos sí representen las necesidades, deseos y expectativas de los stakeholders. Y en conclusión, dice el aporte, la calidad de software es, o más bien dicho, el software de calidad es aquel software que cumple con las necesidades verdaderas de todos los interesados, mientras se respetan todas las limitaciones de tiempo y dinero. Porque evidentemente no tenemos plata ilimitada ni tiempo ilimitado para desarrollar un producto de software. Entonces, sabiendo que tengo X cantidad de plata y que tengo X cantidad de meses, ¿cuál es el mejor software que yo puedo hacer que cumpla con las necesidades del usuario? Esa va a ser mi idealización del software de calidad. ¿Qué más? Tenemos la definición de ingeniería de software, también sacada de la ISO, perdón. Es una aplicación sistemática de conocimiento científico y tecnológico, de métodos y de experiencia en diseño, implementación, pruebas y documentación de software. Noten que aparecen nuevamente las actividades genéricas, ¿no? Hay que hacer diseño para hacer ingeniería, hay que hacer implementación, hay que hacer pruebas y hay que documentar. Más allá de que utilices la versión de método ágil, más ágil que se te ocurra, para que esa versión cumpla con el ciclo de vida, tiene que tener elementos de diseño, de implementación, de pruebas y de documentación en el nivel adecuado, ¿no? En ágil, mientras más ligero sea la documentación, es más recomendable, pero tiene que existir documentación. ¿Sí? Eso con respecto a la definición de ingeniería de software. Esta es otra de las preguntas que ustedes tenían que resolver en esta semana. Está en la tabla 1.1 del libro, ¿no? Es los factores que afectan el cumplir con los requerimientos verdaderos del cliente. Entonces ya vemos que todo gira alrededor de los requerimientos y de que si esos requerimientos están incompletos o mal expresados, desde ahí ya nacen los problemas de calidad que va a tener el producto. Entonces, de esta tablita les recomiendo que la vuelvan a revisar para que se den cuenta que hay requerimientos que son verdaderos, reales. Algunos de ellos son expresados, algunos de los expresados son especificados y algunos de los especificados son implementados o logrados. Entonces son como subconjuntos, ¿no? Entonces, si hay 1000 requerimientos verdaderos en la mente de los stakeholders, de esos 1000, a lo mejor 700 pasan a ser expresados en los requerimientos de usuario. Y de esos 700 que están en requerimientos, a lo mejor unos 500 pasan a la especificación del producto de software, y de esos 500, a lo mejor solo 400 realmente se logra, incluyendo la documentación y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea sería que todos los requerimientos que estuvieron en la mente de los stakeholders y que son verdaderos, lleguen a ser logrados. Entonces, esa es nuestra meta. Y aquí están algunas de las causas por las cuales va pasando esta disminución.
Entonces, si en mi mente como usuario había un software con un ideal de 1000 cosas que tienen que hacer para mí, y lo que me devuelves como logrado en el software es una cosa que tiene 500 de esas 1000 que estaban en mi mente, entonces mi percepción de calidad va a ser al 50%. Eso asumiendo que las 500 que me des estén a mi gusto y expectativa. Entonces, asumiendo que hiciste bien esas 500 que llegaron hasta acá, aún así es la mitad de las que estaban en mi mente. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo saco yo esos requerimientos de la mente de las personas para poder lograrlos y reflejarlos en el producto de software? Ese ya es un problema de desarrollo. Nuestro problema en calidad es señalar esas deficiencias y decir, mira, aquí te faltó este requerimiento, aquí te faltó esta validación, aquí te faltó esta funcionalidad, etc. Entonces, revisen esta tabla otra vezcita porque es objeto de la prueba de este bimestre. Luego, ya para terminar, viene la definición de aseguramiento de calidad de software, conjunto de actividades que permite definir y evaluar la adecuación de los procesos de software para proveer evidencia que establezca confianza en que los procesos de software son apropiados para producir productos de software que tengan una calidad aceptable o adecuada dentro de los propósitos que se entienden. Entonces, suena un poco enredado, pero básicamente lo que está diciendo es que el aseguramiento de la calidad de software es un conjunto de tareas o cosas que hay que hacer. Y que esas a mí me permiten determinar y evaluar si el proceso de desarrollo de software es o no lo suficientemente bueno para que yo pueda confiar que el producto que resulta de ese proceso es adecuado en calidad para el propósito que se les necesita. Por ejemplo, para llevar a la humanidad a la luna, ¿sí? Entonces, esa es la idea del aseguramiento de calidad de software que se abrevia como SQA. Vamos a seguir hablando de SQA todo este curso, así es que por ahora basta con esa introducción a la definición. Y ya para terminar, los modelos de negocio. Estos son los 5 principales modelos de negocio que existe dentro de nuestra industria, ¿no? Es decir, cómo hacer dinero de nuestra profesión. Entonces, primero, desarrollar software a la medida sobre un contrato. Entonces, un profesional, una empresa, un gobierno te contrata para hacerles un desarrollo customizado. Esa es la primera forma. La segunda es trabajar bajo empleo en modalidad sueldo para escribir software in-house, que se llama. Entonces, por ejemplo, yo trabajé un tiempo en Tesalia. En Tesalia hay un departamento de sistemas, yo era parte de ese departamento, tenía mi sueldo y por ese sueldo de tiempo completo yo debía desarrollar todo el software que ellos necesiten para hacer desarrollos internos para uso interno. Entonces, también es software customizado. Pero en este caso ya no es por contrato, es por un sueldo. Y dentro de una organización o empresa que hace otra cosa, pero que utiliza software y me paga para que yo haga el software de ellos. La tercera es software comercial. Entonces, por ejemplo, escribir un juego. Entonces, tú puedes hacer un juego para móviles y subirles en las stores de los móviles y ganarte por cada vez que te descargan tu juego, ¿no? Entonces, ese viene a ser un software comercial. Software de marketeo masivo, por ejemplo, el el Office es un ejemplo clásico de software de marketeo masivo, ¿no? De venta masiva. Y por último, firmware, de venta masiva y comercial. El firmware viene a ser un híbrido entre software y hardware. En otras palabras, es lógica programada, pero que está quemada en circuitos físicos. Entonces, por ejemplo, las lavadoras inteligentes tienen firmware, ¿no? También los cerebros de los carros son firmware. Entonces, ahí está toda una lógica escrita que está puesta en forma de un chip. Eso es un firmware. Y eso se vende muchísimo. Por ejemplo, dice aquí las cámaras digitales, los sistemas de los carros, el control de los aviones, todos esos utilizan firmware. Y también es una manera de hacer dinero. Y lo último que les quería mostrar, ya para ir cerrando hoy, y chuta, ya se me escapó, me olvidé de hacer nuestra
qué penita nuestra break, lo siento, no sé por qué se me fue la hora, pero quería mostrarles cómo va una referencia. Si ustedes se fijan en el IEEE que les puse el documento de ejemplos, esta es la manera exacta como IEEE dice que se debe referenciar cuando lo que tú estás referenciando es el capítulo de un libro. Entonces van las iniciales del autor primero, luego el apellido del autor, si son varios autores van con comas y el último con un and, en este caso con and porque estoy en inglés, si fuera en español con i. Entre comillas el nombre del capítulo, la palabra in, en itálicas el nombre del libro, el número de la edición con la palabra ed. Aquí viene la ciudad, si es Estados Unidos el estado, y el país en donde se produjo este libro, con 2 puntos, la editorial donde se hizo este libro, separados por coma el año en que se publicó, por coma el capítulo que está referenciando y con coma las páginas, inicial y final, perdón, que está referenciando, empezando con esta abreviatura pp, punto, que significa páginas. Entonces, esta es la forma 100% correcta de escribir la referencia para este documento que yo les acabo de mostrar. Entonces, de esta misma manera tienen que tener ustedes cuidado en el formato, en los puntos, en las comas, en las itálicas, en las comillas, en el orden en que van la data de las referencias dependiendo de si es un libro, un capítulo del libro, una página web, un software, un blog, una tesis, etcétera, etcétera. Todos los ejemplos están en el documento que les dejé de la guía de referencias. Me disculpo que no sé por qué se me fue el tiempo tan rápido con ustedes el día de hoy, pero en estos últimos 5 minutos es absolutamente indispensable que veamos las tareas de esta semana, porque como saben, nosotros nos vemos solamente una vez a la semana y pues la siguiente semana ustedes tienen que haber desarrollado 2 tareas nada más, vamos a poner esta semana. La primera, muy parecida a la de la semana anterior, pero del capítulo 2. Especificaciones, 1, leer el capítulo 2 completo. 2, resolver los siguientes ejercicios, y aquí están numerados, son apenas 8 ejercicios. Y tercero, subir el archivo PDF con este nombre específico, utilizando la plantilla Word. Entonces, la misma idea del trabajo que hicimos esta semana, pero esta vez del capítulo 2. Y la segunda tarea, que es la que sí amerita una explicación un poquito más larga en el tiempo que nos queda, es que estamos de suerte en este semestre porque tenemos la posibilidad de que nos coincida un congreso interesante con nuestras clases. Este congreso, que se llama TICA 2020, se va a desarrollar esta semana del miércoles a viernes. Usualmente los congresos, o más bien en tiempos pre-pandemia, los congresos significaba que tú tenías que pagar para inscribirte y armar toda la logística y financiamiento del viaje. Por ejemplo, ATICA 2020 va a ser en México. Y entonces hubiera implicado todo eso que les acabo de nombrar. Ahora, en tiempos de pandemia, los congresos, igual que casi todas las cosas, se han vuelto en línea. Al hacerse en línea, muchos de ellos han optado por bajar los precios de inscripción, ya que ya no tienen que gastar, por ejemplo, en coffee breaks y en los pasajes de los expositores y un poco de gastos que incurrían los organizadores de los congresos. Entonces han bajado los costos para cubrir solamente el uso de la plataforma del congreso virtual, las partes administrativas que se hacen, etcétera, ¿no? O sea, hay costos, pero son menores. E incluso algunos congresos han optado por buscar financiamiento para poder ofrecer los congresos de manera gratuita a los asistentes. Y ese es el caso de ATICA 2020. Entonces, el congreso va a ser hosteado desde México, pero tanto los expositores como los participantes podemos inscribirnos gratuitamente y accesar en línea a todas las actividades del congreso. Entonces, esta es la tarea. Primero, registrarse gratuitamente en el Congreso ATICA como asistente utilizando el correo de PDN en el siguiente link. Ese es un formulario que te va a tomar 2 minutos llenar y estás inscrito. Segundo, aquí viene la parte importante.
Lo ideal es que ustedes puedan asistir al menos a esta ponencia magistral, que es este día viernes a las 11 de la mañana en hora México, que en realidad, ahí está en negritas, es mediodía hora Ecuador. Esta ponencia dura 1 hora, 45 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas de los asistentes. Y el título de la ponencia es Hacia la ingeniería del software accesible en entornos de desarrollo MIPYMES, y voy a tener el honor de ser la conferencista. Ahora, es muy probable que muchos de ustedes el día viernes 27 a las 12 mediodía Ecuador tengan otras actividades, clases y demás. Entonces, en ese caso, si por cualquier razón no puedes durante esa hora conectarte a mi ponencia, a mi conferencia, avísame, un mensajito por WhatsApp, máximo hasta este miércoles a las 9, indicándome cuál va a ser el día, la fecha y la hora y el nombre, perdón, ya voy a corregir aquí, de la conferencia que vas a asistir en lugar de la mía. Entonces puedes escoger cualquiera de las otras conferencias que se van a dar durante todo el miércoles, todo el jueves y todo el viernes a varias horas. Y todas duran 1 hora. Entonces, si no pueden a la mía, busquen otra. Por ejemplo, yo les recomiendo, súper importante, la conferencia del doctor Luján, que fue mi profesor de doctorado, que es con la que se inaugura el congreso el día miércoles al mediodía. Entonces, la segunda opción, si no pueden a la mía del viernes al mediodía, sería la del doctor Luján el miércoles al mediodía. Si tampoco puedes de esa, me parece que me olvidé de subirles, sí subí, les subí la agenda completa, donde ustedes pueden ver todas las horas y todos los temas. Entonces, escojan una conferencia, siempre y cuando esa conferencia tenga que ver con calidad o desarrollo de software, y acuérdense en que la hora que está en la agenda que les puse es hora México, es decir, 1 hora más que nuestra hora Ecuador. Entonces, en definitiva, tienen que asistir a al menos a una conferencia. Por supuesto, como estás inscrito, puedes asistir a todas las que puedas. Aprovecha más bien. Y espero que al final a todos los que asistamos nos den certificados, que también nunca está de más tener un certificado para tu hoja de vida. Entonces, en definitiva, el orden, la prioridad es, si puedes, primera opción, mi conferencia del viernes mediodía. Si no puedes esa, segunda opción, la conferencia del doctor Luján el miércoles al mediodía. Y si no puedes esa opción, la tercera opción, escoge tú dentro de lo que tú puedas, pero que sea de software y de desarrollo de calidad. Tercero, opcional. Esto es totalmente opcional, no hay ninguna rebaja de notas por no inscribirse, pero sí puede haber notas puede haber notas extras para aquellos que se inscriban en este taller. Si es que pueden, les recomiendo. El día 26, de 4 a 6 hora México, es decir, de 5 a 7 de la noche, de la tarde, hora Ecuador, se va a dar un taller de introducción a pruebas unitarias con JUnit. Aquí tienen toda la información del taller. Ese taller es con una inscripción aparte, que también es gratuita, y aquí está el enlace. Entonces, si puedes asistir al taller, hazlo, inscríbete con este link y me avisas para yo poder tomarles en cuenta como nota opcional o extra. Si no puedes, no pasa nada. Y el cuarto punto, este sí es obligatorio, escribir un reporte que contenga un resumen de la presentación que escuchaste, mínimo de 300 palabras, puedes incluir gráficos, esquemas, tablas, esos son 6 puntos, y un análisis personal tuyo de la exposición a la que asististe, mínimo 100 palabras, esos 4 puntos más para 10 puntos de esta tarea. Se sube el archivo en el formato PDF con este nombre, utilizando la plantilla Word. Entonces, en definitiva, son 2 tareas, la lectura y ejercicios del capítulo 2 y una asistencia a al menos una conferencia de ATICA 2020 a través de registrarte y hacer el respectivo informe con resumen y análisis. He corrido porque ya es más de las 4, les agradezco muchísimo y les ofrezco que la próxima vamos a aprender técnicas de respiración para activarte cuando estaba planeado para hoy, para activarte cuando estás bajo de energía o para calmarte cuando estás demasiado nervioso y cuando necesitas tranquilizar un poco tus emociones. Entonces, eso vamos a hacer la próxima clase, en donde espero cuadrar mejor el tiempo.
Les pido de favor, si los que puedan, bueno, no, por tiempo solamente voy a tomar ahorita una captura como estamos. Les agradezco muchísimo la atención y estamos ya sobre la hora, así es que tengan una linda semana y cualquier duda adicional nos hablamos por el chat, ya les mando los datos para el Turnitin. No se olviden que es con los 2 apellidos para que les mande acceso de password. Muchísimas gracias, que tengan una linda semana y nos estamos viendo en Atica, porque yo he de estar casi en todas las conferencias porque estoy de organizadora y estoy de expositora también. Que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Inge, una pregunta. De aquí, Claro. la próxima clase sincrónica es del día lunes, ¿no es cierto? Así es, siempre los lunes a las 2 de la tarde. Ya, Inge, muchas gracias. Ok, nos vemos. Chao. Cuídese. Igual.